Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Un nuevo encuentro para compartir este libro precioso, precioso, Casualizar los 11 pasos de la magia de José Luis Parise. Y en este encuentro ya estamos por el paso número 2 de los 11 de la magia. Y el paso 2, vamos a mostrar acá cómo se llama el orden de la palabra. El paso 1 era el caos de la idea. Si no lo vieron, les recomiendo ir al video anterior. Así vamos siguiendo digamos, eh, en orden cronológico. Antes de ir al paso 2, miremos el paso 1 y también pueden ir a ver los videos iniciales en donde hay una pequeña introducción y explicación en cuanto al de qué se trata este camino, de qué se trata este método, cómo es el viaje y lo que tiene que ver con la introducción. Entonces, paso 2, el orden de la palabra, y vamos a ver lo que nos dice Parise. Primero, primero él habla de una explicación, siempre lo encuadra de la misma manera. Después de una aplicación y después hace una ilustración, son 4 partes. Explicación, aplicación, ilustración y síntesis. Entonces vamos con la explicación. ¿Qué pasa cuando hablamos? Todas las enseñanzas de magia de Oriente, Medio Oriente e indígenas, todas enseñan un respeto hacia la palabra solo comparable con el respeto hacia lo divino. En Egipto a la magia se la nombraba Heka. El mismo nombre recibía el dios de la magia y se lo asociaba con los principios creadores, Sia y Hu. Sia es la idea, el pensamiento, y no es una divinidad en sí misma, sino una representación de algo más poderoso. Es como una sombra. Skia, para los griegos, de algo luminoso, el Hu. Por su parte, el Hu es el verbo creador, asociado y asimilado a otro dios, Pat, pero no era él como totalidad, sino más exactamente a su lengua. La palabra, ¿no? La palabra que hoy en día puede ser que estemos viendo desde un lugar donde decimos o vemos o nuestros procesos, uy, qué bajo ha caído la palabra, como si nos encontráramos con muchísima gente que no tiene palabra, ¿no? Que dice las cosas por decir y no en el sentido más profundo de lo que se está diciendo. A veces ese dicho que más vale no decir nada antes de decir cualquier pavada, porque no es que se puede hablar por hablar. Cada palabra es como una orden, en lo que yo puedo decir, que estamos dando a nosotros mismos, a las circunstancias, a la materialización. Bien, continúo. Basta aplicar el método del mago ya sobre estos datos mínimos y básicos para develar con claridad toda una lógica estructural que, por muy hermética que resulte habitualmente, ya estaba anticipada en nuestro paso número 1. La idea de la cosa es una sombra, cuya luz está en la lengua, en el verbo, en la palabra. Esa es la estructura de la jeca, de la magia. Por lo tanto, si como habitualmente ocurre, caemos en la trampa de entender a la idea como la fuente luminosa de la que la palabra sería solo su proyección o sombra, jamás entraremos en esa magia que conecta con el dominio del poder. Tal el significado etimológico de jeca. Quien quiera acceder a los secretos de la jeca, o sea, de la magia, deberá aprender a reordenar su universo mental y desde ahí todo su universo, aceptando la desconcertante posibilidad de que los pensamientos son proyección de la palabra. Uf, a veces uno piensa al revés, ¿no? Que primero digo y después pienso y después digo. Es decir, concreta y sorprendentemente, desconocemos los pensamientos que nos habitan hasta que los nombramos. Me acuerdo muchos años que hice terapia y lo que me decía mi analista es que cuando somos pequeños
si no hay alguien que nombre lo que nos pasa o ese sentir o lo que está sucediendo, eso queda como en la nebulosa, como el inconsciente, como no sucedido. Entonces, hasta que no se nombre lo que está pasando, estás llorando, estás llorando, estás triste. Entonces es como que no puedo reconocer lo que sucede. Bueno, algo así está contando acá. Lo cual significa que si nombramos algo distinto a lo que nuestra idea suponía, diríamos eso nombrado es lo que está en realidad en la mente tratando de realizarse en el mundo. Las consecuencias no podrán tardar en manifestarse, pues descubrir que la palabra va en una dirección diferente de la idea es descubrir que nuestras fuerzas se han dividido dramáticamente. Mientras con una parte nuestra tratamos de crear algo, nuestra mente está tratando de crear otra cosa, que bien puede ser diferente o directamente opuesta a la que queremos crear. O sea, ahí vigilar palabra, pensamiento, si están alineados, ¿no? Porque eso es el famoso tema de la congruencia, si estoy alineada entre lo que pienso y lo que digo en este caso. Continúa con lo que hago, ¿no? Pero el solo hecho de comenzar a ver el universo desde el método del mago, de pronto nos encontramos siendo el escenario donde minuto a minuto se libra la interminable y mitológica batalla de la creación versus la división. Cosmos versus caos. Dios versus el diablo, ¿no? Entre comillas. O lo que es lo mismo, logos, la palabra creadora, versus división, etimología de diablo. Que el diablo sea división se hace casi evidente y fácil de reconocer y aceptar, pero ¿qué mecanismos se ocultan en el hablar? Que desde el principio de los tiempos, la obra misma de Dios se asimila a su logo, su verbo, su palabra. Para aprender sobre ese enigmático agente mitológico llamado palabra, quien más ha podido desentrañar las fuerzas por las cuales es tan poderosa y los misterios que se encierran y contienen en el aparentemente simple acto de hablar, es, más allá de todas las polémicas que puede generar, el psicoanálisis. ¿Y qué ha descubierto? Confirmando ampliamente lo que venimos desarrollando, que lejos de lo que pueda suponerse, la palabra no se ajusta a las ideas que percibimos en la conciencia al hablar, sino que ésta solo advierte la punta de un iceberg que más crece y más áreas de nuestra vida abarca, dificulta y estanca cuanto más logra permanecer oculto debajo de la superficie. En forma contraria a la ingenua ilusión habitual, consistente en que tenemos unificadas nuestras ideas en pos de lo que queremos crear, independientemente de que las nombremos de un modo u otro, la mente es un caos de ideas que solo se podrá ordenar a través de la palabra, sin la cual el proceso hacia la creación de lo que queremos sencillamente no comienza. Esto es maravilloso. Sin la palabra hay división y caos, no creación y orden. Tal como lo enseña el psicoanálisis, basta, por ejemplo, escuchar un acto fallido para sentir de cerca la realidad tangible de que en nuestra mente se desarrolla una lógica propia e independiente, que no se domestica, adapta o somete a las ideas del orden que quien habla quisiera darle a lo que dice. Comenzamos a hablar y bajo un orden totalmente oculto, que en principio aparenta puro caos, se suceden desvíos, equívocos, olvidos, confusiones y múltiples sentidos que van tomando vida propia y arman circuitos en el universo que van mucho más allá de la idea que queríamos decir, de la cosa que quisiéramos nombrar y de la imagen a la que quisiéramos aludir. Universo solo accesible a través de la palabra, que se mostrará con tal poder de autoorganización y autodeterminación que le posibilita burlarse de nuestra voluntad, cambiando de lugares, presentándose unas en lugar de otras, apareciendo sin que las busquemos y de pronto desapareciendo aunque las busquemos. En cuanto a alguien se exige escuchar verdaderamente lo que la palabra está diciendo y no
lo que se tiene la idea de decir. De inmediato se encuentra ante la certeza de que algo muy misterioso está dirigiendo todo eso. Misterio que, si se volcara al terreno de las cosas materiales, otorgándoles ese mismo poder de cambiar de lugar, presentarse unas en lugar de otras, aparecer y desaparecer por sí mismas, desairando y hasta burlando lo que queremos hacer con ellas, no dudaríamos un solo instante en nombrarlo como magia. Bien, esa es la explicación, vamos a la aplicación. Pero si la palabra es lo que transforma el caos en orden, ¿puede ser caótica en sí misma? Como en efecto lo parece en cualquier ejemplo de equívoco, de fallido, de lapsus o de olvido. ¿O se trata en realidad de que las palabras siguen un orden superior, que nos revela y muestra toda nuestra ignorancia e ingenuidad acerca de las ideas que imaginamos tener sobre la cosa que queremos ordenar? Y sobre esa cosa llamada orden, por ejemplo, voy a buscar trabajo, quiero encontrar un buen marido, quiero que mi padre deje de gritarme, quiero adelgazar, quiero curarme. Frases que nos dan una idea que parece tan clara como indudable acerca de la cosa que queremos y su correspondiente imagen en cada caso. Si eso es así, ¿por qué entonces es tan difícil lograr que el universo se ponga en marcha para lograr trabajo, marido, armonía familiar, bienestar físico o simplemente perder unos kilos de más? Pensar que el universo ignore nuestras expectativas contradice tanto a todas las enseñanzas iniciáticas de la historia de la humanidad como a la más avanzada del mundo contemporáneo, tales como la física cuántica, que incluye como efectos como el efecto observador, que afirma que la realidad se altera según las expectativas desde donde la abordamos. Y repito esto que es súper, súper importante. La física cuántica incluye conceptos como el efecto observador. ¿Qué afirma este efecto? Que la realidad se altera. ¿Según qué? Según las expectativas desde donde la abordamos. Según las expectativas que yo tengo, altero la realidad. Entonces, si no hay posibilidades de que nuestras expectativas no pongan en marcha el universo hacia donde nuestras instrucciones lo hayan ordenado, ¿en qué lo estoy ordenando mal? Si finalmente lo que el universo me trae está lejos de eso que fueron mis expectativas, porque alguna manifestación voy a tener. El tema es, si no tengo la manifestación que estoy buscando, ¿qué es lo que pasa con las órdenes que estoy dando? Aquí es donde precisamos tener muy en cuenta ciertas advertencias que nos vienen desde todas las enseñanzas. Y ahí va. Cuando se haya llegado a esta pregunta, lo cual es un verdadero avance en sí mismo, se ponen en marcha mecanismos tan insospechadamente poderosos que el psiquismo tratará en primer lugar de defenderse ante la misma. Así como sucede cuando un niño es puesto ante un desafío que le obliga a ir más allá de lo que era su mundo hasta el momento, por ejemplo, empezar a ir al colegio y ante la posibilidad poderosísima, reacciona resistiéndose al paso e intentando mantener el mundo que era hasta entonces. Del mismo modo reaccionará el psiquismo adulto cuanto más importante sea el desafío ante el que se encuentra. Se trata de un verdadero llamado al guerrero, que en cada uno de nosotros decide ir a combate, aún sabiendo que tiene una interminable lista de motivos, todos más que lógicos, por los cuales rechazar el desafío. Y no hay dudas de que una pregunta que desafía nada más ni nada menos que a dónde creo estar dirigiendo mi universo cuando intento ordenarlo, es en efecto un gran desafío. Y ante un gran desafío, la trampa de la que entonces echa mano el psiquismo, cuando ya no puede evitarlo, es la de reducirlo. Con lo cual sigue dirigiéndose en realidad a lo mismo, evitarlo. Respecto del gran desafío del que aquí hablamos, ¿cómo sería ese reduccionismo con el que se intente disminuir la dimensión de una pregunta
que pone en duda nada menos que a dónde está dirigiendo cada uno su vida. Precisamente del modo que sin advertirlo acabamos de hacerlo, reduciendo la pregunta a un cómo. Es decir, rebotando nuevamente a una cuestión de formas, a una cuestión de imagen, que es lo que compete al cómo. Pero el primer paso ya nos había advertido que el terreno de la imagen es precisamente lo que hay que ordenar. ¿Y con qué se ordena ese caos? Con órdenes, es decir, con palabras. Se trata entonces de aquellas palabras con las que pretendemos ordenar el universo. Exacto. Según todas las enseñanzas iniciáticas, mitológicas y de magia de la historia, siempre y cuando no caigamos en la trampa de reducir eso a una cuestión de formas. El cómo, es decir, la forma, la imagen, el modo, simplemente se somete al qué, a la orden. Entonces, para que no creamos que el desvío por el cual obtenemos algo diferente a lo que queremos está en la forma, es decir, en el cómo damos la instrucción con la que tratamos de ordenar el universo, habrá que hacer con esa orden eso que en todas las enseñanzas del origen de la humanidad se instaura como el umbral del conocimiento oculto. Escuchar. Escuchar en qué consiste en realidad lo que decimos, sin dejarnos atrapar por la idea de lo que queremos decir. Una cosa es lo que quiero decir, esto lo aporto yo, y otra cosa es lo que realmente digo. Atención y escuchar. Por ejemplo, y acá nos da unos ejemplos y empieza a explicar esto que estuvo diciendo en teoría. Por ejemplo, cuando yo digo voy a buscar trabajo, ¿qué instrucción le estoy dando al universo? La de ordenar todos mis días para que no encuentre trabajo, sino para que simplemente me los pase buscándolo. Porque yo estoy diciendo, voy a buscar trabajo. No estoy diciendo, quiero encontrar trabajo. Estoy diciendo, voy a buscar trabajo. Entonces lo que vas a hacer es buscar trabajo todo el tiempo. Fíjense cómo algo que parece tan simple, horas y horas yendo entonces a los lugares en los que ya han ocupado el puesto que me interesa, en los que mi currículum no se adapta a lo que buscan, en los que ya fue encontrada la persona para la vacante que estaba disponible, y tantas tortuosas formas como sean necesarias para cumplir mi orden, que el universo entretejerá sin problemas, todo de acuerdo a qué cosa en realidad estoy ordenando. Otra frase. Quiero encontrar un buen marido. La única forma en que puede cumplirse mi orden es trayéndome hombres que ya estén casados, es decir, que sean maridos. Usted quiere encontrar un buen marido. Es un buen marido, pero de otra. Y para peor, según las instrucciones que ordenó, que sean buenos maridos, que por lo tanto jamás atenderían a otra mujer que no sea su esposa. Otra orden. Quiero que mi padre deje de gritar. Ordena al universo para que mi padre todos los días y todo lo que pueda de cada día me grite. Única forma en que podrá dejar de gritarme. En tanto no ordeno que no me grite, sino que deje de hacerlo. O sea, lo hace, lo deja de hacer mientras lo hace. Por ejemplo, quiero adelgazar. Instrucciones que ordena a mi cuerpo y a todo el universo a engordar continuamente. Porque lo que yo quiero es adelgazar. Todo el tiempo estoy adelgazando. Requisito lógico, inevitable y obligatorio para adelgazar, que nada tiene que ver con que quiero estar flaco. Claro, entonces estamos dando mal la orden. Así como, por ejemplo, quiero curarme, que nada tiene que ver con querer estar sano. Garantiza organizar un universo donde vivir enfermo. Es el único modo de curarme. O sea, me curo porque estoy todo el tiempo enfermo, entonces me voy curando, estoy enfermo, me voy curando. Y no le estoy diciendo, quiero estar sano. Parecen cosas sin importancia, pero fíjense cuando uno profundiza y empieza a prestar mucha atención, atenta observación. Vamos con la ilustración. Acá la ilustración lo que hace es, creo que sí, dar frases, ¿no?
Sí, dar frases antes de la síntesis. Bueno, vamos a una frase de Wolf, de La búsqueda del águila, que dice: lo que deseas realmente se vuelve magnético para ti según el grado de tu deseo. El universo no se preocupa de si algo va a dañarte o ayudarte. Es neutral a la hora de satisfacer tus deseos. Vamos con una frase de Lacan de Seminario 7. Los procesos del pensamiento solo son conocidos a través de la palabra. Vamos con una frase que está en el libro del egipcio de los muertos. Mis pensamientos son los grandes encantamientos mágicos que salen de mi boca. Vamos con una de el Egipto, una citada por Juan Assam en el libro El Egipto faraónico y la idea de la justicia social. Dice: en cuanto al insensato que no escucha, no hay quien actúe por él. Su mal carácter es conocido por los grandes. Vive muerto cada día. Si la escucha es buena, la palabra es buena. Y después el Buda en Siddhartha Gautama: ¿quién mueve tu lengua cuando hablas? Esa está buena. Después vamos por... a ver acá. Pues acá dice: abracadabra, desde siempre la magia se inicia con palabras mágicas. El universo es invocativo, o podríamos decir invocativo, de boca, ¿no? Invoca lo que invoca con lo que sale de la boca. Pero ¿por qué, si la pregunta acerca de qué estoy ordenando o invocando en realidad a mi universo se trata solo de una cuestión de palabras, es tan grande el desafío? Tal vez porque son muchas las preguntas que se ocultan en esa pregunta. Un segundito. Tal vez porque son muchas las preguntas que se ocultan en esa pregunta. Vimos que la pregunta por el cómo estaba supeditada a la pregunta por el qué. Pero si al preguntar por el qué le ordeno a mi universo, descubro que no se trata de que el universo ignore mi orden, sino que yo ignoro que estoy ordenando en realidad más allá de la trampa de la idea. Entonces, más tarde o más temprano se instalará la pregunta verdadera, final, definitiva y definitoria, la que abre las puertas de la iniciación. ¿Lo estoy ordenando yo? ¿Desde dónde se producen las invocaciones que yo ignoro a dónde se dirigen? Ese es el gran desafío que se esconde detrás de aprender a escuchar las palabras que atraviesan la idea, desocultando la verdadera cosa a la que nos estamos dirigiendo. ¿Somos nosotros mismos quienes nos estamos dirigiendo? Respuesta que solo es posible hallar más allá de la forma. Y por último, vamos a lo que es la síntesis, y nos dice: develando lo que se oculta en la palabra, iniciamos el proceso de dirigir nuestro universo hacia el resultado al que queremos llegar. Es pura simetría entre adentro y afuera. Pues la palabra es la vía por la que se revelará a dónde estamos yendo en realidad, cuando en nuestra idea queremos ir hacia la cosa que nos interesa alcanzar en función del resultado. Gracias a aprender a escuchar lo que se oculta en la palabra, sabremos entonces a dónde nos encontramos y si debemos reorientarnos o si vemos en la dirección correcta. Y si las palabras son las exactas, habremos pues llegado a la base de la montaña que queremos escalar, en cuya cima está el resultado. Obviamente, nada sería más desgastante y caótico que tener que tomar cada sendero de cada bifurcación que se nos presenta para entonces, recién luego de haberlo recorrido, enterarnos de si nos conduce al resultado de llegar a la cima. En tanto, gracias a la palabra, podemos saber exactamente si estamos a donde nuestra idea nos hace creer que estamos o no, y ubicar con claridad y precisión a dónde estamos yendo. La palabra nos permite dirigir nuestras energías directa, convergente y ordenadamente hacia la cima, con el poder suficiente para que el universo entienda con claridad nuestra dirección y sean entonces invocadas las fuerzas de la magia.
Wow, bien, acá terminamos entonces el segundo paso de los 11 pasos de la magia. Bárbaro, me alegro que me hayan acompañado hasta acá, entusiasmada por continuar, ver de qué se trata el próximo paso. Así que, bueno, gracias nuevamente por compartir este libro precioso, precioso que estoy amando cada día más, Casualizar, los 11 pasos de la magia de José Luis Parise. Espero que tengan una hermosa, hermosa jornada y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro para compartir el tercer paso de los 11 pasos de la magia. Chau, chau. Gracias nuevamente.